Imagine por un momento que cada sensación que haya sentido alguna vez, cada amanecer, cada abrazo, cada momento de alegría o sufrimiento, no es más que una ingeniosa prisión, creada para aprisionar su verdadera conciencia. Esta no es una idea filosófica abstracta, sino la revelación central presente en textos antiguos como el Apócrifo de Juan. Según estos manuscritos, que datan del siglo II y ocultos durante casi 2000 años, nuestra realidad material es obra de una falsa deidad, conocida como Yaldabaoth o el Demiurgo. Para los gnósticos, el mundo que habitamos es una copia distorsionada de una copia, un reflejo imperfecto de la verdadera existencia. La teoría del arconte lleva esta idea más allá, explicando cómo este arquitecto de la ilusión utiliza nuestros 5 sentidos como corrientes, convenciéndonos de que su creación limitada es todo lo que existe. Lo más intrigante es que los investigadores de la conciencia moderna están empezando a llegar a conclusiones similares. Hoy sabemos que el cerebro no recibe la realidad de forma pasiva, sino que la construye activamente a partir de señales eléctricas, transformando ondas de probabilidad cuántica en lo que percibimos como materia sólida. Los gnósticos entendieron algo profundo: la entidad que controla esta construcción tiene sus propios objetivos. Cuando los eruditos abrieron las vasijas de barro encontradas en Nag Hammadi en 1945, no tenían idea de que estaban a punto de revelar la comprensión más avanzada jamás registrada sobre la manipulación de la conciencia humana. Estos textos, ocultos durante más de 1600 años, no eran solo mitos antiguos, sino un mapa detallado de cómo se construye y controla la realidad en los niveles más profundos de percepción. En el centro de esta narrativa cósmica está el Demiurgo, llamado Yaldabaoth en los escritos coptos originales. Sin embargo, de lo que muchos no se dan cuenta al conocer este concepto es que los gnósticos no describieron una entidad mitológica lejana, sino un principio de conciencia que opera dentro de cada ser humano, todos los días. Según el libro secreto de Juan, uno de los textos más completos encontrados en Nag Hammadi, el Demiurgo surgió de lo que los gnósticos llamaron la caída de Sofía, una sabiduría divina que se enredó en la materia y olvidó su verdadera naturaleza. Consideremos esto: no es una creencia supersticiosa, sino una descripción sofisticada de cómo la conciencia se aferra a sus propias creaciones. El texto describe a Yaldabaoth con cara de león y cuerpo de serpiente, ojos como relámpagos que disparan llamas. No se trata de descripciones literales, sino de representaciones simbólicas de procesos mentales específicos. El león simboliza el ego, con su feroz necesidad de control. La serpiente representa la inteligencia astuta que teje elaboradas justificaciones para mantener las limitaciones. ¿Y los ojos llameantes? Ilustran el trabajo incesante del cerebro, que cada segundo escanea, categoriza y crea la ilusión de una realidad objetiva e inmutable. El peligro del Demiurgo reside en su ilusión fundamental. En varios textos gnósticos, incluida la hipóstasis de los arcontes, encontramos una afirmación escalofriante: yo soy Dios, y no existe otro que yo. Esta no es la afirmación de una deidad externa, sino la voz de la mente egoica que ha olvidado su conexión con algo mayor. Es la parte de la conciencia que cree tener el control, que cree tener todas las respuestas, incapaz de concebir realidades más allá de su limitada percepción. Sorprendentemente, la neurociencia ha validado esta antigua intuición. Hoy sabemos que el cerebro no registra la realidad de forma pasiva, sino que la construye activamente. Momento a momento, sus redes neuronales filtran, interpretan y organizan datos sensoriales sin procesar en lo que experimentamos como el mundo. El modelo de procesamiento predictivo de la ciencia cognitiva contemporánea muestra que el cerebro genera constantemente modelos de la realidad basados en experiencias y expectativas pasadas, actualizándolos cuando surge nueva información. Pero aquí está el punto crucial que entendieron los gnósticos: este proceso de creación de realidad se convierte en una prisión cuando olvidamos que está sucediendo. El Demiurgo representa el momento en el que la mente se identifica tanto con sus propias creaciones que pierde la conciencia del proceso creativo mismo. Llegas a creer que tus pensamientos eres tú, que tus emociones eres tú, que tus interpretaciones de los hechos son los hechos mismos. El Apócrifo de Juan describe cómo el Demiurgo crea lo que él llama espíritus falsificados, identidades ilusorias que las almas confunden con su verdadera naturaleza. ¿Te suena esto familiar? ¿Cuántos roles desempeñas en un solo día? El profesional, el padre o la madre, el consumidor, el ciudadano. Cada rol viene con su propio conjunto de creencias, deseos, miedos y limitaciones.
El genio del demiurgo consiste en hacer que estos roles temporales parezcan permanentes y esenciales. El texto continúa explicando cómo el demiurgo genera el olvido, una especie de amnesia espiritual en la que las almas pierden todo recuerdo de su origen divino. Esto no es un olvido metafórico, sino un proceso real mediante el cual quedamos tan absortos en el drama de la existencia cotidiana que perdemos contacto con la conciencia que realmente lo experimenta todo. Lo más fascinante es cómo los textos gnósticos describen el método de control del demiurgo. No actúa por fuerza o coerción, sino por fascinación. La Pistis Sophia relata cómo el demiurgo crea ilusiones tan convincentes que las almas se aprisionan voluntariamente, convencidas de que viven en la única realidad posible. Hay aspectos de la operación del demiurgo que son demasiado delicados para discutirlos abiertamente aquí, por lo que comparto revelaciones más profundas exclusivamente a través del boletín informativo de Insights Academy. Actualmente, los nuevos suscriptores reciben una copia gratuita de Kybalion, pero solo por tiempo limitado. Cuando empiezas a reconocer la influencia del demiurgo en tu propia experiencia, empiezas a verla en todas partes del mundo moderno, en el flujo constante de medios diseñados para mantenerte en estados reactivos, en los sistemas educativos que priorizan la memorización sobre el pensamiento crítico, en las estructuras económicas que te mantienen tan ocupado sobreviviendo que nunca tienes tiempo para cuestionar el propósito de esa supervivencia. El demiurgo no necesita suprimir activamente la verdad. Simplemente manténlo tan distraído, tan identificado con tus roles y circunstancias temporales, que nunca te detengas a hacer preguntas más profundas. ¿Quién es el que es consciente de todos estos pensamientos y sentimientos? ¿Que permanece constante mientras todo a su alrededor cambia? ¿Qué eras antes de aprender a verte separado de todo lo demás? El Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, lo expresa bellamente. Quienes dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. No es muerte física ni resurrección literal. Se trata de morir a las identidades falsas que el impulso demiúrgico construye mientras aún estás vivo y luego experimentar lo que hay más allá de ellas. La sofisticación de este impulso reside precisamente en cómo se apropia incluso de la búsqueda espiritual. Inventa filosofías elaboradas, prácticas complejas y sistemas jerárquicos que mantienen a los buscadores en una eterna búsqueda de algo que ya son. La idea misma de que la iluminación es algo que se puede alcanzar en otro lugar, en otro momento, mediante algún método especial, eso es lo que habla el demiurgo. Por lo tanto, el camino gnóstico siempre ha sido uno de conocimiento directo, no de creencias o prácticas rituales. Se trataba de reconocer el impulso demiúrgico con tanta claridad que dejaras de engañarte por él. No se trataba de luchar contra ello, ni de intentar escapar de él, sino de verlo tan profundamente que perdiera todo poder sobre tu conciencia. Las implicaciones de esta comprensión van mucho más allá de la espiritualidad individual. Cuando te das cuenta de cómo la conciencia crea la realidad a través de la identificación y la creencia, comienzas a ver los mecanismos detrás de cada forma de control social, cada campaña de propaganda, cada sistema diseñado para mantener a la gente atrapada en identidades y perspectivas limitadas. Al comprender lo que realmente representa el demiurgo, esta fuerza cósmica que fabrica una realidad falsa para aprisionar la conciencia, el mundo que te rodea comienza a tener mucho más sentido. Los antiguos gnósticos no describían ningún concepto metafísico lejano. Han trazado el modelo exacto que da forma a tu percepción todos los días. Piénsalo, si quisieras impedir que alguien se dé cuenta de su verdadera naturaleza espiritual, ¿qué harías? Crearía un sistema tan convincente, tan completo, que uno nunca cuestionaría si podría haber algo más allá de él. Le haría creer que lo que ve aquí, lo que experimenta a través de canales establecidos, representa todo el espectro de la realidad. La industria publicitaria ha perfeccionado este antiguo arte. Todos los comerciales que hayas visto funcionan según el mismo principio que los gnósticos atribuían al demiurgo: crear necesidades artificiales que antes no existían. Un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard de 2019 encontró que la persona promedio está expuesta a más de 5.000 mensajes publicitarios por día. Pero lo fascinante es que no solo intentan vender productos. Están construyendo todo su marco de referencia sobre lo que constituye una vida exitosa y deseable. Cuando ves un comercial de automóviles de lujo, en realidad no se trata de transporte. Se trata de implementar la idea de que tu valor como persona puede medirse por posesiones externas.
La jugada característica del demiurgo, según los textos gnósticos, fue convencer a las chispas divinas, que somos nosotros, de que la acumulación material equivale a la realización espiritual. ¿Te suena familiar? Edward Bernays, sobrino de Freud y creador de las relaciones públicas modernas, escribió en 1928 que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. No estaba siendo siniestro, creía sinceramente que esto era necesario para el orden social. Pero escuchemos lo que está describiendo. La programación sistemática de la conciencia humana para aceptar patrones predeterminados de pensamiento y comportamiento. El sistema educativo opera según los mismos principios, pero la mayoría de los docentes y administradores no tienen idea de que son parte de este proceso. La investigación de Sir Ken Robinson ha demostrado cómo la escuela tradicional reduce sistemáticamente el pensamiento creativo. Los niños ingresan al jardín de infantes con una imaginación ilimitada, pero cuando llegan a la escuela secundaria, han aprendido a buscar la respuesta correcta en lugar de explorar posibilidades. He aquí un ejemplo que probablemente resuene con su propia experiencia. ¿Recuerda que le dijeron que coloreara dentro de las líneas? A primera vista parece una simple lección de organización, pero lo que realmente ocurre es un condicionamiento para aceptar límites predeterminados sin cuestionar quién los diseñó ni por qué existen. Los gnósticos llamaban arcontes a los ayudantes del demiurgo, fuerzas intermedias que mantienen la ilusión sin comprender necesariamente su papel. En nuestro contexto, estos arcontes no son entidades malévolas, sino sistemas e instituciones que automáticamente perpetúan patrones de pensamiento limitado. Consideremos cómo los medios dan forma a la realidad colectiva. Un estudio del Instituto Reuters encontró que las personas forman su comprensión de los acontecimientos mundiales, basándose en aproximadamente 14 minutos de consumo diario de noticias. Pero estos 14 minutos no son aleatorios, están cuidadosamente seleccionados para enfatizar el conflicto, la escasez y las amenazas externas. No porque los periodistas quieran engañarte, sino porque el contenido basado en el miedo genera más participación, lo que sostiene el sistema. El resultado coincide exactamente con lo que los textos gnósticos describen como el objetivo del demiurgo: mantener la conciencia orientada hacia afuera, enfocada en problemas que no pueden resolverse directamente, en lugar de dirigirla hacia adentro, hacia el propio desarrollo espiritual y potencial creativo. Las redes sociales han amplificado esto exponencialmente. Los algoritmos que determinan lo que aparece en tu feed no están diseñados para decirte la verdad, sino para optimizar la participación. La propia investigación interna de Facebook, revelada en el testimonio de un denunciante de 2021, confirmó que la plataforma promueve contenido divisivo porque genera respuestas emocionales más fuertes. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva gnóstica. Estos sistemas crean lo que los psicólogos llaman impotencia aprendida. Los famosos experimentos de Martin Seligman demostraron cómo los seres vivos dejan de intentar escapar de situaciones negativas, incluso cuando una salida se vuelve posible, si se les condiciona a creer que sus acciones no importan. La versión moderna de esto es la siguiente: se te presentan enormes problemas globales, cambio climático, corrupción política, desigualdad económica, pero solo se te dan acciones individuales simbólicas, como reciclar o votar. Cuando estas acciones no producen cambios visibles, interiorizas el mensaje de que eres incapaz de afectar la realidad. Mientras tanto, tu verdadero poder creativo, tu capacidad de imaginar y manifestar nuevas posibilidades, permanece completamente sin explotar. Los experimentos de conformidad de Solomon Asch revelaron algo crucial sobre la conciencia humana. Cuando están rodeadas de otras personas que dan respuestas obviamente incorrectas, el 75% de las personas están de acuerdo con el grupo en lugar de confiar en su propia percepción. La influencia icónica no requiere fuerza, simplemente cree la impresión de que todos los demás aceptan la versión actual de la realidad. Por eso el engaño final del demiurgo es tan elegante. No necesita convencerte de que las limitaciones son reales, solo hacerte creer que todos los demás creen que lo son. Tu deseo natural de conexión social se convierte en el mecanismo que te mantiene atado a la realidad consensuada. El objetivo último, según el entendimiento gnóstico, y trascendido, se convierte en el trampolín hacia un nuevo nivel de comprensión. Lo que parece una trampa perfecta es en realidad el mecanismo exacto que impulsa la expansión de la conciencia. La intensidad misma de la ilusión demiúrgica funciona como un espejo invertido. Cuanto más sofisticada es la manipulación,
más evidente se vuelve su artificialidad para quienes han aprendido a ver más allá de las apariencias. Los gnósticos no veían la realidad consensuada como un enemigo al que había que derrotar, sino como un campo de entrenamiento espiritual. Cada limitación impuesta, ya sea por la tecnología, las estructuras sociales o las narrativas colectivas, es una oportunidad encubierta para ejercerla. Cuando te encuentras atrapado en un ciclo de ansiedad por las notificaciones, por ejemplo, esta experiencia no es un fracaso sino una invitación a observar cómo tu atención es secuestrada. El simple hecho de percibir el mecanismo ya debilita su poder. Es como un músculo, cuanto más lo flexionas contra una resistencia, más fuerte se vuelve. La clave, según textos antiguos, es la capacidad de discernir sin reaccionar. La mayoría de la gente oscila entre dos extremos. O aceptan pasivamente las estructuras impuestas o las rechazan con rebeldía, sin darse cuenta de que ambas posiciones mantienen un enfoque externo. El verdadero despertar comienza cuando observas el juego sin identificarte con ninguno de los bandos. Imaginemos a un jugador de ajedrez que, en lugar de frustrarse por las reglas del tablero, se pone a estudiar los patrones de movimiento de las piezas. De repente, lo que alguna vez pareció una prisión se revela como un sistema de posibilidades. Este cambio de perspectiva exige un tipo específico de atención, no la atención dispersa de la era digital, sino la atención enfocada y contemplativa que los gnósticos llamaban nous. Esto no es meditación en el sentido convencional, sino un estado de presencia activa, en el que observas tus propios pensamientos y emociones como fenómenos pasajeros, sin dejarte llevar por ellos. Es en este espacio entre estímulo y respuesta donde reside la libertad. Cuando percibes, por ejemplo, que una noticia política está provocando ira pero eliges no alimentar esa emoción, estás ejerciendo el mismo poder que los arquetipos demiúrgicos intentan suprimir, la capacidad de moldear tu realidad interna independientemente de las circunstancias externas. Los textos gnósticos están llenos de metáforas sobre esta práctica. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que compara la conciencia con una vasija de barro. Si la vasija se rompe, el perfume se esparce y todos lo huelen. Pero mientras la vasija permanece intacta, el perfume queda atrapado. La rotura del jarrón simboliza la disolución de identificaciones rígidas, con el ego, con las creencias, con las narrativas colectivas. Cuando dejas de definirte como progresista o conservador, religioso o ateo, víctima o vencedor, lo que queda es la esencia pura de la percepción, capaz de fluir sin resistencia. La paradoja final es que las mismas herramientas creadas para aprisionar la conciencia pueden convertirse en instrumentos de liberación. Internet, por ejemplo, no es intrínsecamente buena o mala, es un espejo de las intenciones de quienes la utilizan. Si antes los arcontes controlaban el flujo de información a través de sacerdotes y gobernantes, hoy lo hacen a través de algoritmos. Pero esos mismos algoritmos pueden ser pirateados, no en el sentido técnico, sino en el sentido espiritual. Cuando eliges deliberadamente consumir contenido que amplía tu percepción en lugar de reforzar tus prejuicios, estás reprogramando el sistema. Cuando utilizas las redes sociales para conectarte con comunidades de búsqueda en lugar de alimentar conflictos, estás subvirtiendo la lógica demiúrgica. La profecía gnóstica sobre el fin de los tiempos no se refiere a un evento catastrófico, sino a un punto de inflexión en la evolución de la conciencia colectiva. Los textos hablan de un tiempo en el que la ilusión se volverá tan densa que, para algunos, simplemente dejará de funcionar. Es como un sueño que se vuelve tan absurdo que el soñador se despierta. Los signos de este despertar ya son visibles: el aumento de personas que cuestionan las narrativas oficiales, la búsqueda de prácticas contemplativas, la creciente insatisfacción con los modelos de vida basados en el consumo y la competencia. Lo que alguna vez fue marginal ahora se está convirtiendo en algo común, no porque las masas estén evolucionando, sino porque la presión de la ilusión ha alcanzado un punto de inflexión. El desafío, sin embargo, no es solo reconocer la ilusión, sino mantener el despertar en un mundo diseñado para distraerte. Los gnósticos sabían que la verdadera batalla no es contra fuerzas externas, sino contra la tendencia de la mente a volver a dormirse. Por ello, enfatizaron la importancia de la práctica constante. No basta con vislumbrar la realidad divina, es necesario cultivar este estado hasta que se convierta en la nueva normalidad. Esto puede tomar muchas formas, desde la meditación diaria hasta la elección consciente de experiencias que desafíen sus creencias y el cultivo de relaciones que nutran su esencia en lugar de reforzar su ego. El mensaje final de los textos gnósticos no es de desesperación, sino de empoderamiento.
nos recuerdan que, en el fondo, somos co-creadores de la realidad, no en el sentido de la nueva era de manifestar deseos materiales, sino en el sentido más profundo de que nuestra percepción da forma a la experiencia que llamamos mundo. Cuando cambias la lente a través de la cual ves, el mundo entero cambia. Y este cambio no requiere permiso ni condiciones externas favorables. Comienza en el mismo momento en que decides mirar hacia adentro. ¿Validación externa? Los textos gnósticos advirtieron que el demiurgo no busca destruir a la humanidad, sino más bien mantenerla en un estado de cómoda ilusión. Y nada es más cómodo que la promesa de que la tecnología resolverá todos nuestros problemas existenciales. Observe cómo la narrativa transhumanista se hace eco de mitos antiguos. La serpiente en el Edén ofreciendo el fruto del conocimiento, Prometeo robando el fuego a los dioses, Ícaro volando hacia el sol. En cada caso, la tentación es la misma, la creencia de que podemos trascender nuestra condición humana a través de algo externo, algo que no requiere transformación interna. La diferencia es que, hoy, esta promesa se presenta en lenguaje científico y se vende como un progreso inevitable. Pero lo que entendieron los gnósticos, y lo que la neurociencia moderna está empezando a confirmar, es que la verdadera evolución de la conciencia no ocurre cuando nos fusionamos con las máquinas, sino cuando desarrollamos nuestra capacidad de percibir más allá de las ilusiones que crean. Cada vez que eliges desconectarte, cada momento que resistes la tentación de buscar validación en una pantalla, en realidad estás entrenando tu mente para operar en un nivel más profundo. Es como un músculo espiritual, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. La cuestión no es rechazar la tecnología por completo, sino reconocer su verdadero propósito. Los sistemas digitales no fueron diseñados para liberarnos. Han sido optimizados para mantenernos atrapados en un ciclo de estímulo y respuesta, donde nuestra atención es la moneda. Cuando entiendes esto, sucede algo interesante. Dejas de ser un usuario pasivo y te conviertes en un observador consciente. Te das cuenta de que cada notificación, cada algoritmo, cada feed personalizado es un intento de moldear tu percepción y puedes optar por no participar. Los antiguos maestros gnósticos hablaban del despertar del sueño de la ignorancia. Hoy, este sueño ya no es metafórico. Es literal, estamos dormidos mientras nuestros cerebros son reconfigurados por estímulos digitales, mientras nuestras emociones son manipuladas por algoritmos, mientras nuestras relaciones más íntimas están mediadas por interfaces artificiales. El despertar comienza cuando reconoces que el mundo que ves en tu pantalla no es la realidad, sino una simulación cuidadosamente construida para mantenerte distraído. Y aquí está la paradoja más profunda: cuanto más profundizas en esta simulación, más difícil resulta ver más allá de ella. Es como intentar leer un libro con una linterna cuya batería se está agotando. La luz se vuelve cada vez más tenue hasta que ya no se pueden distinguir las letras. Pero cuando das un paso atrás, cuando permites que tus ojos se adapten a la oscuridad, sucede algo extraordinario. Empiezas a ver no solo con tus ojos, sino también con tu mente. Y ahí es cuando se revela la verdadera visión. Los textos gnósticos describieron al demiurgo como un falsificador de la luz. Hoy podríamos llamarlo arquitecto de realidades alternativas, un sistema que no solo distorsiona la verdad, sino que la reemplaza con versiones más atractivas y más fáciles de consumir. Internet no es solo una herramienta, ella es un espejo que nos refleja nuestras propias ilusiones, amplificadas y multiplicadas. Y cuanto más nos perdemos en este reflejo, más nos alejamos de la fuente de luz original. Pero hay una salida. No es una nueva tecnología, ni un gurú digital, ni un algoritmo que promete optimizar tu vida. Se encuentra en un acto simple pero radical, la decisión de volverse hacia adentro. Cuando silencias las voces externas, las notificaciones, los me gusta, las transmisiones interminables, creas un espacio para escuchar la única voz que realmente importa, la tuya. Y esta voz no habla en códigos binarios. Habla en el lenguaje de la intuición, de la sabiduría ancestral, de esa chispa de conocimiento que existe en ti desde el principio. Los gnósticos llamaron a esto gnosis, un conocimiento directo, no mediado por dogmas, sistemas o interfaces. Es el tipo de conocimiento que no se puede descargar, compartir ni monetizar. Solo se puede experimentar. La pregunta final, entonces, no es si estás listo para la próxima actualización tecnológica, sino si estás listo para la única actualización que realmente importa, la de tu propia conciencia. Porque, después de todo, la verdadera revolución no ocurre cuando cambiamos el mundo exterior. Sucede cuando cambiamos el mundo interior.
La búsqueda real se vuelve casi imposible de distinguir. Es como intentar escuchar una melodía pura en medio de un concierto de ruidos disonantes. Cuanto más alto es el volumen de las falsificaciones, más difícil resulta reconocer la nota original. Lo que hace que esta distorsión sea tan eficaz es que no opera mediante la negación, sino mediante la imitación. El demiurgo no apaga la luz de la sabiduría, la refracta, multiplicándola en miles de reflejos engañosos. Cada una de estas reflexiones parece auténtica, pero lleva consigo la firma sutil de la prisión, la promesa de que puedes tener lo mejor de ambos mundos. Eso puede despertar y mantener intacto tu ego. Eso puede trascender y seguir acumulándose. Que puedes ser libre sin renunciar al control. Esta es la trampa perfecta, porque no requiere renunciación, solo exige conformidad. No necesitas abandonar nada, simplemente agrega otra capa a tu yo existente. Meditación para ser más productivo. Yoga para tener un cuerpo más bonito. Leyes de atracción para conseguir lo que quieres. Todo es absorbido por el sistema, digerido y devuelto como consumible espiritual. ¿Y lo más irónico? Cuanto más te implicas, más convencido estás de que estás evolucionando. Los textos gnósticos describen este fenómeno como la ilusión de ascensión sin caída. La idea de que es posible ascender sin descender primero, que la iluminación es una acumulación de experiencias, intuiciones o conocimientos, en lugar de una disolución radical de lo que crees que eres. Pero la verdadera transformación no es una mejora, es un colapso. No es una expansión de la identidad, es el reconocimiento de que la identidad nunca fue real. Lo que estamos presenciando hoy es la mercantilización sistemática de este colapso. Las empresas venden despertar como un paquete de suscripción. Los influencers espirituales monetizan la vulnerabilidad de otras personas con promesas de curación instantánea. Se forman comunidades enteras en torno a la idea de que la iluminación es un estado que debe alcanzarse, no el fin de todos los estados. Incluso el lenguaje de la no dualidad, que originalmente señalaba la ausencia de un buscador, se ha transformado en otra identidad más que debe adoptarse: yo soy no dual. El demiurgo no necesita prohibir la espiritualidad, solo necesita asegurarse de que ella nunca amenace el status quo. Y lo hace ofreciendo una versión domesticada, sabrosa y que se puede consumir sin riesgo. Una espiritualidad que no requiere sacrificio, solo inversión. Eso no pide entrega, solo membresía. Eso no desafía al ego, solo lo alimenta con migajas de trascendencia. La pregunta que pocos se hacen es, si la verdadera liberación requiere la muerte del yo, ¿por qué tantas prácticas espirituales modernas te hacen sentir más especial, más único, más realizado? La respuesta es sencilla, porque no están hechos para liberar. Están hechos para entretener. Para mantenerte dando vueltas en círculos, persiguiendo una versión mejorada de ti mismo, mientras la posibilidad real de libertad permanece invisible, no porque sea inaccesible, sino porque has sido condicionado a no reconocerla. Lo que los antiguos maestros sabían, y lo que el demiurgo se esfuerza incansablemente por ocultar, es que el despertar no es un estado que deba alcanzarse. Es un reconocimiento de que ya está aquí. No es algo que agregas a tu vida, es lo que queda cuando eliminas todo lo que no está. Y es exactamente por eso que el sistema no puede dejarte llegar allí. Porque si ves, aunque sea por un momento, que nunca hubo nada que lograr, que la búsqueda en sí fue encarcelamiento, entonces todo el edificio se derrumba. La trampa final no es la ignorancia. Es la ilusión de que estás progresando. ¿Hay alguna salida? La respuesta es a la vez más simple y más radical de lo que la mayoría de las enseñanzas espirituales dan a admitir. El escape no se encuentra en perfeccionar el yo, acumular sabiduría o incluso trascender el ego. Está en reconocer que la idea misma de escapar es parte de la ilusión. El sistema no teme vuestra iluminación. Teme tu desinterés. No el desinterés de la apatía, sino el que surge cuando ves el juego tal como es y te niegas a jugar. En el momento en que dejas de alimentar la máquina, cuando ya no reaccionas a sus factores desencadenantes, cuando dejas de creer en sus narrativas, cuando retiras la energía que tan desesperadamente anhela, es cuando las paredes comienzan a resquebrajarse. El poder del demiurgo depende enteramente de tu participación. No tiene sustancia propia, existe solo porque aceptas verlo como real. Por eso el acto más peligroso no es la rebelión, sino la indiferencia. No la indiferencia de alguien que se ha rendido, sino la de alguien que ha descubierto la farsa. El sistema puede manejar su ira,
su resistencia e incluso su búsqueda espiritual. Todas estas son formas de compromiso, y el compromiso es energía. Pero no puede manejar su falta de compromiso. Cuando dejas de preocuparte por sus recompensas, sus castigos, sus jerarquías, sus dramas, lo matas de hambre. Y un sistema hambriento está colapsando. Los antiguos gnósticos entendieron esto. No lucharon contra los arcontes, los ignoraron. No intentaron reformar el mundo material. Lo reconocieron como una prisión y dirigieron su atención hacia adentro, hacia la chispa divina interior. No se trata de retirarse del mundo en un sentido físico, aunque para algunos puede ser un paso necesario, sino de retirar su creencia en la realidad del mundo. En el momento en que dejas de invertir tu energía en sus ilusiones, empiezas a recordar lo que realmente eres. Pero aquí está la paradoja, el sistema hará todo lo que esté a su alcance para que usted vuelva a preocuparse. Agitará zanahorias, iluminación, amor, éxito, propósito, del mismo modo que empuñará palos, miedo, culpa, vergüenza, sufrimiento. Su truco más insidioso es hacerte creer que tu liberación depende de algo. Que necesitas hacer algo, lograr algo, convertirte en algo. Pero la verdad es que ya eres lo que buscas. Lo único que se interpone entre usted y la libertad es la creencia de que hay algo que alcanzar. Por eso el camino del despertar no es un camino en absoluto. Es una cesación. Una parada. Un abandono de la idea misma de que hay un viaje que emprender. En el momento en que dejas de intentar despertarte, te das cuenta de que nunca estuviste dormido. En el momento en que dejas de buscar, descubres que lo que buscabas nunca se perdió. El sistema se nutre de tu esfuerzo, de tu búsqueda, de tu interminable devenir. Se derrumba cuando simplemente lo eres. Pero tenga cuidado, esto no es una rendición pasiva. Es un desaprendizaje activo. El sistema ha pasado vidas condicionándote a creer en su realidad. Te ha programado para reaccionar, juzgar, temer, desear. Liberarse requiere un cuestionamiento implacable de cada suposición, cada creencia, cada respuesta automática. Significa ver el mundo no como un lugar que hay que fijar, sino como un sueño del que hay que despertar. Significa reconocer que cada vez que te enojas, cada vez que te sientes superior, cada vez que buscas validación, estás alimentando precisamente eso que te mantiene atrapado. La herramienta más poderosa de tu arsenal no es el conocimiento, sino la atención. Donde pones tu atención determina lo que alimentas. El sistema quiere que usted preste atención a lo externo, a los problemas que resolver, a las metas que alcanzar, a las identidades que defender. Pero la verdadera libertad está en volver la atención hacia adentro, hacia el testigo silencioso que observa todo esto sin ser tocado por ello. Cuanto más te identificas con el testigo, menos poder tiene el sistema sobre ti. Es por eso que la meditación, en su forma más pura, no se trata de relajación o alivio del estrés. Es una desprogramación. Es una confrontación directa con el ruido de la mente, un despojo de las capas de condicionamiento hasta que todo lo que queda es la conciencia que estaba ahí antes de que el mundo te dijera quién eras. En ese silencio, el sistema pierde su control. Porque el sistema solo puede existir en el ámbito del pensamiento, de la creencia, de la identificación. En la conciencia pura, no tiene punto de apoyo. Pero el sistema no te dejará ir fácilmente. Cuanto más te acerques a esta comprensión, más intensas se volverán las distracciones. Serás puesto a prueba de maneras que nunca imaginaste, a través de pérdidas, traición y momentos de profunda duda. El sistema te lanzará todo lo necesario para hacerte reaccionar, para arrastrarte de nuevo al drama. Y aquí está la clave, no importa lo que te pase. Lo que importa es cómo respondes. ¿Te aferras a la historia? ¿Alimentas la narrativa? ¿O lo enfrentas con la misma conciencia silenciosa, el mismo conocimiento inquebrantable de que nada de esto es real? La prueba final es siempre la misma, ¿podrás afrontar el vacío? No el vacío de la nada, sino el vacío de la falta de sentido. En el momento en que te das cuenta de que nada de esto, el sufrimiento, el esfuerzo, las identidades, el mundo mismo, tiene un significado inherente, el sistema pierde su poder. Porque el sistema es significado. Es la historia que nos han contado sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y qué debemos hacer para ser dignos. Cuando ves que la historia es solo eso, una historia, eres libre. Por eso el acto de liberación más radical no es la iluminación.
Es aburrimiento. No el aburrimiento de la desconexión, sino el aburrimiento de quien ha visto 1000 veces la misma película y ya no le resulta interesante. El sistema no puede soportar tu aburrimiento. Necesita tu pasión, tu miedo, tu deseo. Pero cuando lo miras con la misma curiosidad imparcial que le darías a un espectáculo de marionetas para niños, no tiene poder sobre ti. Entonces la pregunta no es cómo escapar. La pregunta es, ¿cuándo dejarás de alimentar la ilusión? En el momento en que lo hagas, descubrirás que nunca hubo nada de qué escapar. La jaula siempre estuvo abierta. Estabas demasiado ocupado mirando los barrotes para darte cuenta. ¿Existe realmente una salida? Los textos nórdicos no se limitan a diagnosticar el problema. Ofrecen una hoja de ruta para la liberación probada a lo largo de siglos de práctica espiritual. La clave está en lo que llaman gnosis, un conocimiento directo e inmediato de uno mismo, que salta por completo los filtros del sistema demiúrgico. No se trata de creencias, fe o comprensión intelectual. Es el reconocimiento instantáneo de tu verdadera naturaleza, que atraviesa cada capa de ilusión como una espada a través de la seda. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente ignora sobre el camino nórdico. No requiere rechazar el mundo material ni huir a algún reino etéreo. Esta, de hecho, es otra trampa que el demiurgo preparó para los buscadores espirituales. La verdadera gnosis te enseña a ver a través de las ilusiones del mundo sin dejar de estar plenamente involucrado en él. Imagínate ver una película y, al mismo tiempo, fijarte en la pantalla en la que se proyecta. No destruyes la experiencia, simplemente comprendes su verdadera naturaleza. El proceso comienza con el desarrollo de lo que los textos llaman discernimiento. Es la capacidad de distinguir entre auténticos impulsos espirituales, aquellos que surgen de la chispa divina que hay en tu interior, y las sutiles influencias de seres crónicos, agentes del demiurgo. La mayoría de las personas nunca han aprendido esta diferencia porque les han enseñado que todos los pensamientos y emociones son igualmente suyos. He aquí un ejemplo práctico. La conciencia espiritual genuina a menudo viene acompañada de una cualidad de quietud y claridad. No requiere acción inmediata ni crea urgencia emocional. Las influencias crónicas, por otra parte, vienen envueltas en compulsión, miedo o grandiosidad. Susurran cosas como eres especial, elegido o debes actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Aprender a reconocer estos patrones es como desarrollar un sistema inmunológico espiritual. Los textos nórdicos describen prácticas específicas para cultivar este discernimiento. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla del desarrollo del cuerpo de luz, un vehículo espiritual capaz de navegar por los reinos inmateriales sin dejarse engañar. Esto no es una metáfora. Los antiguos gnósticos ya entendían algo que la neurociencia moderna está redescubriendo. La conciencia no es producida por el cerebro, sino que opera a través de él. Cuando aprendes a identificarte con tu propia conciencia, en lugar de con su contenido, comienzas a operar en un nivel de realidad completamente diferente. Este proceso requiere lo que los textos llaman trabajo interior, y no tiene nada que ver con el cómodo autodesarrollo que promueven muchas comunidades espirituales. El verdadero trabajo interior significa enfrentar tus cosas oscuras de frente. Cada aspecto no integrado de tu psique se convierte en una puerta a través de la cual pueden entrar influencias crónicas. Cuando te dejas llevar por miedos, deseos o resentimientos inconscientes, no estás tomando decisiones libres. Estás siendo manipulado como si fuera un instrumento. Integrar la sombra no significa volverse perfecto ni eliminar todas las emociones difíciles. Significa desarrollar la capacidad de observar estas energías sin ser secuestrados por ellas. El practicante nórdico aprende a presenciar la ira sin enfadarse, a observar el miedo sin dejarse dominar por él. Esta conciencia testigo es tu verdadero yo que comienza a emerger de las capas de condicionamiento. La disolución del ego es otro elemento crucial, pero no en la forma en que lo presentan muchas tradiciones de la nueva era. El ego no es tu enemigo, es una herramienta. El problema surge cuando esta herramienta empieza a creer que es la persona completa. La disolución saludable del ego significa aflojar la identificación con la estructura de la personalidad sin perder su capacidad funcional. Necesitas el ego para navegar por el mundo material. Simplemente no necesitas creer que es él. La compasión genuina surge naturalmente de este viaje, pero es diferente de la emoción sentimental que a menudo pasa por compasión. La verdadera compasión nace del reconocimiento de la interconexión fundamental de toda conciencia.
Cuando ves a través de la ilusión de la separación, servir a los demás no es una obligación. Es tan natural como la mano izquierda ayudando a la derecha. Las aplicaciones modernas de estas antiguas prácticas son sorprendentemente sencillas. La meditación que desarrolla la conciencia de presenciar, simplemente observar pensamientos y sensaciones sin quedar atrapado en sus historias, fortalece directamente su capacidad de gnosis. Pero evite técnicas que prometan un encendido rápido o estados especiales. El demiurgo ama el materialismo espiritual, porque mantiene a los buscadores persiguiendo experiencias en lugar de cultivar un verdadero discernimiento. Estudie textos espirituales auténticos, pero aprenda a leerlos con ojos nostálgicos. La mayor parte de la literatura sagrada ha sido editada, traducida e interpretada a través de filtros demiúrgicos. Busque enseñanzas que enfaticen la experiencia directa en lugar de la creencia, la responsabilidad personal en lugar de la salvación externa y la sabiduría práctica en lugar de la filosofía abstracta. Si una enseñanza te hace sentir especial o elegido, desconfía. Si fomenta la dependencia de autoridades externas, aléjense. Construir una comunidad genuina con otros en el camino hacia el despertar ofrece un apoyo crucial, pero aquí también se necesita cuidado. Muchas comunidades espirituales se convierten en formas sutiles de control, reemplazando el condicionamiento convencional por condicionamiento alternativo. Una auténtica comunidad espiritual fomenta el discernimiento individual más que el pensamiento grupal. Sus miembros desafían las suposiciones de los demás con amor pero sin rodeos. No existe ningún culto a gurús ni jerarquías basadas en logros espirituales. El desarrollo de la gnosis crea un impulso natural de servicio, pero este servicio es diferente del activismo o la caridad convencionales. El servicio gnóstico opera a través de lo que los textos llaman transmisión. Tu misma presencia comienza a despertar a otros a tu naturaleza divina. No necesitas predicar ni convencer a nadie de nada. Tu claridad y libertad se vuelven contagiosas. Esto no significa volverse pasivo o retirarse del compromiso mundano. Muchos gnósticos a lo largo de la historia han estado profundamente involucrados en la transformación social, la educación, la curación y los esfuerzos creativos. La diferencia es que operaron desde una compasión genuina, no desde una emoción reactiva, y desde la claridad, no desde la ideología. El camino requiere un tremendo discernimiento, porque el mercado espiritual está lleno de trampas hábilmente disfrazadas. Cualquier enseñanza que prometa una fácil iluminación, un estatus especial o la salvación por medios externos debe ser vista con sospecha. Cualquier maestro que reclame acceso exclusivo a la verdad o exija obediencia incondicional probablemente esté sirviendo, consciente o inconscientemente, a la agenda del demiurgo. La liberación no es un destino a alcanzar. Es una forma de ser que se cultiva momento a momento. Cada vez que eliges la conciencia sobre el automatismo, cada vez que respondes claramente en lugar de reaccionar desde el condicionamiento, estás rompiendo otro eslabón más en la cadena que une la conciencia humana al sistema demiúrgico. La hermosa paradoja es que la liberación individual sirve naturalmente al despertar colectivo. A medida que desarrollas una libertad genuina, te conviertes en parte de la solución al antiguo dilema de la humanidad. Su luz contribuye al despertar que los textos nórdicos profetizaron, un despertar que eventualmente disolverá al propio demiurgo. Solo teoría. La verdadera sabiduría nace cuando la comprensión se fusiona con la acción, cuando la percepción clara se traduce en elecciones diarias que alinean la vida con la realidad más profunda. Lo que los textos nórdicos llamaban gnosis no era conocimiento abstracto, sino una experiencia viva, una reconexión directa con la esencia divina que habita en cada ser. Y esta reconexión no ocurre en momentos aislados de iluminación, sino en la persistencia de quienes eligen, repetidamente, ver más allá de las ilusiones. Cada vez que haces una pausa antes de reaccionar por costumbre, cada vez que cuestionas una narrativa impuesta, cada vez que escuchas la voz interior en lugar del coro de voces externas, estás fortaleciendo un nuevo patrón de conciencia. No se trata de un acto grandioso, sino de una secuencia de pequeñas decisiones que, acumuladas, reconfiguran la estructura misma de la percepción. La práctica constante de la gnosis revela un principio fundamental: la realidad no es algo fijo, sino un campo de posibilidades moldeado por la atención consciente. El demiurgo no gobierna mediante la fuerza bruta, sino mediante el consentimiento, mediante la adhesión pasiva a sus reglas invisibles. Cuando dejas de alimentar estas reglas con tu energía, cuando te niegas a jugar los juegos del miedo, la competencia y la escasez, el sistema pierde su poder sobre ti.
No es una batalla externa, sino una desidentificación interna. La prisión no tiene muros reales, existe solo mientras creas en él. Los antiguos maestros nórdicos compararon este proceso con un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte distorsionada de la verdad, pero cuando se juntan las piezas con claridad, la imagen original se revela. Del mismo modo, las experiencias cotidianas, desde una conversación difícil hasta un momento de silencio, pueden convertirse en oportunidades de reconocimiento. Lo que alguna vez pareció un obstáculo se convierte en un portal, siempre y cuando estés dispuesto a mirar más allá de la superficie. La frustración en el trabajo, por ejemplo, deja de ser solo un problema personal cuando te das cuenta de que refleja una estructura de control más amplia. La soledad se convierte en soledad cuando comprendes que es una invitación a reconectarte contigo mismo. Hay un aspecto crucial de este despertar que a menudo se pasa por alto: la gnosis no es un estado permanente, sino un ejercicio continuo. Incluso aquellos que han tenido profundas experiencias de liberación pueden, en momentos de distracción, volver a caer en viejos patrones. La diferencia radica en la conciencia de este movimiento. Quienes ya han probado la auténtica libertad ya no se sienten satisfechos con las migajas de la ilusión. Cuando la mente condicionada intenta recuperar el control, hay una voz interior que susurra: eso no es todo. Hay algo más. Y esa voz, por más débil que sea, es suficiente para reenfocar la atención. Los textos nórdicos también hablaban de un peligro sutil, la trampa de la espiritualidad como vía de escape. Algunos buscan el despertar como una forma de escapar de las responsabilidades mundanas, creando una burbuja de ilusión aún más sofisticada. La verdadera gnosis, sin embargo, no separa lo sagrado de lo profano. Reconoce que lavar los platos, pagar cuentas o afrontar conflictos son tan sagrados como meditar o estudiar textos antiguos, siempre y cuando se hagan con presencia e intención. La iluminación no está en otro lugar o momento, sino aquí y ahora, en la forma en que eliges vivir cada momento. Otro punto esencial es la relación con el cuerpo. El demiurgo siempre ha tratado de convencer a la humanidad de que la materia es inferior, que el cuerpo es una prisión para el alma. Pero los nórdicos más avanzados enseñaban todo lo contrario: el cuerpo es un vehículo sagrado, un templo de la conciencia divina. Cuando aprendes a escuchar tus sensaciones, tus ritmos, tus mensajes sutiles, descubres que no es un obstáculo, sino un aliado en el proceso de despertar. El dolor físico, por ejemplo, puede ser una forma de comunicación, una señal de que es necesario ajustar algo, no solo en el cuerpo, sino en la vida en su conjunto. La misma atención que diriges hacia adentro durante la meditación puedes aplicarla al caminar, comer y respirar. La comunidad despierta, aquellos que reconocen la naturaleza ilusoria del sistema, está creciendo no por casualidad, sino por necesidad evolutiva. Cuando suficientes personas alcanzan un cierto nivel de claridad, las estructuras de control comienzan a desmoronarse no por una fuerza externa, sino por una falta de apoyo interno. Es como un castillo de naipes: cuanto más gente deja de creer en su solidez, más rápido se derrumba. Y lo más fascinante es que este proceso no requiere una revolución violenta, sino un cambio silencioso de percepción. Cada uno que despierta no solo se libera a sí mismo, sino que debilita el sistema para los demás. Los signos de esta transformación están en todas partes, pero es necesario saber dónde buscar. La creciente desconfianza en las instituciones no es una señal de caos, sino de discernimiento. La búsqueda de alternativas a la medicina convencional no es una negación de la ciencia, sino una ampliación de su alcance. El interés por las prácticas ancestrales no es un retroceso, sino una recuperación de sabidurías que fueron suprimidas. Incluso la polarización social, por dolorosa que sea, es un síntoma de un despertar colectivo, un momento en el que las personas se ven obligadas a elegir entre el consuelo de las mentiras y la responsabilidad de la verdad. La pregunta que todo el mundo debe hacerse no es ¿cuándo cambiará el mundo?, sino ¿cómo puedo contribuir a este cambio? La respuesta está en las pequeñas acciones diarias, en la forma en que consumes información, en la forma en que te relacionas con los demás, en el cuidado que te dedicas a ti mismo. No es necesario ser un gurú o un revolucionario para marcar la diferencia. Simplemente sé auténtico, cuestiona lo impuesto y vive de acuerdo con lo que sabes que es verdad. Los antiguos nórdicos sabían que el despertar no es un acontecimiento, sino un camino. Y este camino no tiene un destino final, sino una serie de portales que se abren a medida que avanzas. Cada paso dado con conciencia es una victoria sobre la ilusión.
Cada elección alineada con la verdad es un golpe al sistema demiúrgico. Y cada momento de presencia es una afirmación de que la libertad no es un sueño lejano, sino una realidad accesible aquí y ahora. La gran ironía es que el demiurgo, en su intento de controlarlo todo, acabó creando las condiciones para su propia disolución. Al difundir la ilusión de separación, generó una sed insaciable de conexión. Al promover el materialismo, despertó el deseo de lo espiritual. Al sofocar la verdad, la hizo aún más deseable. Y ahora, frente a una humanidad que empieza a ver más allá de las apariencias, su última estrategia es convencer a la gente de que nada se puede cambiar. Pero la historia ha demostrado que ningún sistema sobrevive cuando pierde la capacidad de engañar a sus propios seguidores. El futuro no está escrito. Se crea con cada elección, con cada respiración, con cada acto de valentía. Y el mayor coraje no es enfrentarse al mundo, sino enfrentarse a uno mismo, sus creencias, sus miedos, sus ilusiones. Cuando haces esto, descubres que la libertad no es algo que debas conquistar, sino algo que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser reconocido. El sentimiento de impotencia no se supera con la fuerza, sino con la aplicación de la sabiduría, y es esto lo que rompe las cadenas. Empecemos por algo que encontramos todos los días, en todo momento: información. El arma principal del demiurgo es la confusión, inundando tu percepción con narrativas contradictorias hasta que te callas o aceptas lo que te resulta más cómodo. El primer paso hacia un discernimiento genuino es aprender a hacer diferentes preguntas. En lugar de ¿es esto verdadero o falso? Pregúntese, ¿quién se beneficia si creo esto? En lugar de ¿qué debería pensar?, pregunte, ¿qué no me estás mostrando? Cuando miras las noticias, te desplazas por las redes sociales o consumes cualquier contenido, observa cómo resuena en tu cuerpo. La información basada en el miedo genera tensión, contracción, sentimiento de impotencia. Incluso las verdades difíciles tienden a aportar claridad y posibilidad de expansión. Esto no significa volverse paranoico con cada dato que se le presente. Significa desarrollar lo que los antiguos llamaban conciencia neumática, la capacidad de percibir desde su centro espiritual, no desde sus reacciones programadas. Se empieza a distinguir entre información diseñada para informar e información diseñada para controlar. Tus relaciones son otro campo fundamental para la práctica consciente. El demiurgo se nutre del aislamiento, la competencia y las conexiones superficiales. Cada vez que eliges la vulnerabilidad auténtica en lugar de la interacción performativa, estás desmantelando tu influencia. Esto podría significar tener conversaciones reales en lugar de intercambiar me gusta sociales, o elegir escuchar atentamente en lugar de esperar su turno para hablar. Significa reconocer cuando te estás relacionando con la imagen de alguien en lugar de con su humanidad esencial. El mundo digital requiere una vigilancia especial, ya que está diseñado para fragmentar tu atención y mantenerte en modo reactivo. Considere implementar periodos regulares de desconexión total, no como castigo, sino como práctica para recordar quién es usted cuando no lo estimulan ni lo distraen. Durante estos momentos, observe qué pensamientos y emociones surgen. La incomodidad que puede aparecer es a menudo la programación del demiurgo que intenta atraerlo de regreso a su red de estimulación constante y validación externa. Desarrollar la conciencia de ser testigo es quizás la habilidad más práctica que puedes cultivar. Esto significa aprender a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse inmediatamente con ellos. Cuando surge la ira, en lugar de estoy enojado, reconoces, la ira está presente. Cuando aparece el miedo, en lugar de dejarte consumir por él, puedes examinarlo. ¿Qué intenta proteger este miedo? ¿Es esta respuesta proporcional al peligro real? ¿O me está provocando un horario? Esta perspectiva de testigo le permite tomar decisiones basadas en la sabiduría en lugar de reacciones instintivas. El demiurgo depende de tus respuestas inconscientes. Cuando haces una pausa y actúas conscientemente, estás operando fuera de tu sistema de control. Tus decisiones económicas también tienen un peso espiritual. Cada compra es un voto por el tipo de mundo en el que quieres vivir. Siempre que sea posible, apoya a las empresas y a los creadores que operan desde un servicio genuino en lugar de una pura extracción. Esto no requiere perfección ni sacrificio financiero, sino consideración consciente. A veces pagar un poco más por algo hecho con integridad es un acto de resistencia espiritual. Vivir conscientemente mientras se cumplen responsabilidades prácticas requiere lo que yo llamo compromiso estratégico.
Participas en los sistemas necesarios para sobrevivir, pero mantienes tu libertad interior. Esto puede significar trabajar dentro de instituciones sin permitir que definan su identidad, o seguir convenciones sociales cuando sea necesario preservando sus valores auténticos. Decir la verdad en un mundo inconsciente requiere habilidad. La confrontación directa a menudo desencadena reacciones defensivas que cierran el diálogo. En su lugar, haga preguntas que ayuden a otros a descubrir inconsistencias en su propio pensamiento. Comparte tus observaciones sin exigir que los demás las acepten. Plante semillas, en lugar de intentar forzar la cosecha. Recuerde que cada persona despierta a su propio tiempo y su papel es estar disponible cuando alguien esté realmente preparado, no convencer a quienes aún no lo están. Mantener la esperanza y al mismo tiempo reconocer la profundidad del engaño requiere comprender que la conciencia es, por naturaleza, creativa. La misma percepción que identifica la influencia del demiurgo es capaz de imaginar y construir alternativas. Concéntrate en lo que estás construyendo, no solo en lo que te resistes. Cada momento de vida auténtica, cada conexión genuina, cada elección hecha desde el amor, no desde el miedo, contribuye a un mundo diferente. Los efectos de tu despertar se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Cuando dejas de participar en patrones inconscientes, facilitas que otros cuestionen esos mismos patrones. Cuando respondes al conflicto con curiosidad en lugar de ponerte a la defensiva, estás modelando una forma diferente de ser humano. Cuando eliges la creatividad en lugar del consumo, el servicio en lugar del interés personal, la presencia en lugar de la distracción, estás literalmente transformando el campo de posibilidades que te rodea. Por eso vivimos en el momento más crucial de la historia de la humanidad. Los viejos sistemas de control son cada vez más visibles e insostenibles. Cada vez más personas cuestionan los supuestos fundamentales sobre la realidad, el propósito y el potencial humano. La elección entre permanecer inconsciente o despertar genuinamente se está volviendo inevitable. Tu liberación no está separada de la liberación colectiva, son el mismo proceso y ocurren en diferentes escalas. Cada persona que se libera de la programación del demiurgo se convierte en un catalizador para el despertar de los demás. No se trata de crear otro sistema de creencias o unirse a otro movimiento. Se trata de recordar lo que realmente eres, debajo de todas las capas de condicionamiento, y vivir a partir de ese recuerdo. El objetivo no es escapar del mundo, sino transformarlo a través de una conciencia transformada. No estás intentando trascender tu humanidad, sino realizarla. Cada día ofrece innumerables oportunidades para elegir la conciencia sobre la automatización, el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad. Estas elecciones, acumuladas a lo largo del tiempo, no solo cambian tu vida. Cambian el mundo. Si esto tuvo sentido para ti, comparte tu reflexión. El diálogo es una parte esencial de este camino.